días amigos, bienvenidos a un video más de las exposiciones en las que juzgo. El día de hoy nos encontramos en Phoenix, Arizona. Bueno, de hecho en un lugar remoto llamado Tonopah, Arizona, en donde hay una exposición de la Asociación Americana de Molosos y en la cual estoy invitado a juzgar. Creo que manejan alrededor de 5 o 6 razas. Vamos a ver. No sé si soy el único juez el día de hoy. Me dijeron que tienen aproximadamente 75 perros y van a aceptar inscripciones el día de hoy. Por lo tanto, creo que vamos a tener alrededor de unos 90 perros. Muy interesante de que para esta ocasión tuve que estudiar algunos estándares como el del bulldog americano. Y más adelante les voy a hablar de cuál es la situación. De que esta raza tiene dos variantes que le llaman la bully y el estándar. Y el estándar es muy descriptivo y va separando las características para uno y para otro. Es raro que no lo hayan separado, es interesante. Pero bueno, ya se me hizo un poquito tarde. En 25 minutos debo de empezar a juzgar, así que déjenme acercarme acá con los organizadores y les sigo platicando a ver qué tal. Como ven, es un evento pues que no se ve tan pequeño, que tiene su infraestructura. Hay bastante gente que viene en RVs, algunos, lo cual quiere decir que vienen de fuera y pues nada, algo completamente nuevo para mí, algo que seguramente va a ser interesante. Vamos a acercarnos a la mesa, buscar los organizadores y a enterarnos de cómo es el procedimiento de juzgamiento para no regarla tan feo. Venga ya. Ok, pues ya aquí en el ring donde voy a estar hoy juzgando a los bullies. Son las 9:15 y en 15 minutos debemos estar empezando. Ya me explicaron cómo está el sistema y es muy sencillo. Se hace una exposición separada para los cachorros en 3 categorías, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12 meses. Eso se juzgan y se da un mejor de la raza y se concluye, y después empiezan con las categorías regulares, que son 3, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años y de 3 años en adelante. Me parece que también hay clase de campeones y se premia del 1 al 4 en las categorías. Primero se juzgan las hembras, lo encontré interesante, después los machos y así es como se va a juzgar. Como ven, un pasto bastante rústico, más que un parque, esto es como, no sé, un lugar de eventos, porque no veo tampoco porterías ni nada que fuera de fútbol o ese tipo de cosas. Pero vamos a ver qué tal. Me dicen que tengo 75 perros de aproximadamente 5 razas, entre ellas el American Bully, el Staffordshire Terrier, el Cane Corso y el Frenchie y alguna otra que se me escapa por ahí. Pero bueno, ya les estuve estudiando.
Pues pasadita las 2 de la tarde acabo ya de terminar mi participación juzgando el show del American Molosser Association. Es mi primera vez y pues un show muy particular, por supuesto muchísimo más relajado que cuestiones de la KC y del FCI, etcétera. Una exposición donde tuve 80 perritos de que serían como 6 razas, que serían el American Bulldog, que es en lo que se especializan, y el Bully americano, que como les contaba tiene 2 vertientes. Cuando me invitaron a juzgar me pasaron al estándar y pues no que me espantara, sino que me extrañó un poquillo que el estándar dividiera en 2 líneas, es decir, la americana, la Bully y la estándar. Yo pensé que me los iban a pasar juntos, que competían juntos, y no, compiten como 2 razas completamente separadas, ¿no? De principio yo pensé, ¿cómo voy a estar saltando de un estándar para otro? Pero no, tan sencillo como que eran los bullies y los estándar, así que no fue tan difícil. La gente muy amable, hicieron 3 shows, muy informal. Era la única persona con corbata, como pueden ver, de aquí de toda la exposición, y pues siempre algo enriquecedor. Otra de las razas que hay aquí es el Rat Terrier, el Cane Corso, el Bulldog francés, que tuve aproximadamente como 10, y el antiguo Bulldog, que fue a quien tuve la oportunidad de darle mejor exposición. Este lugar es un campo muy grande aquí en Tonopah, que me estaban contando que lo compraron primero como una reserva ecológica y que después pues hicieron este campo donde hacen cualquier cantidad de eventos. Me decían que Lucas C tiene varias exposiciones en este lugar. Ahí vemos los rines. Del lado derecho está la última parte del segundo show y del lado izquierdo está empezando el tercero. Yo juzgué el primero. Empezamos a las 10 de la mañana y por ahí de la 1 de la tarde lo dimos por terminado. Esta de aquí es una categoría de las que más trabajo me dio juzgar, porque si pueden ver ese perro, estos 3 perros son de la misma raza, y vean este, vean el segundo y vean el tercero, y francamente no se parecen en nada. Casualmente ese es el perro que yo le di y creo que sí los colocó en la misma manera. No me acuerdo el segundo y el tercero, pero así fue. Entonces sí, un poquito complicado de juzgar alguna de ellas, pero pues nada que no se solucione leyendo el estándar y poniendo atención y haciendo las cosas con cuidado. Esto pues se está llevando a cabo el sábado, y el día de mañana en este ring que ven ustedes aquí, todos estos perros deben de demostrar que deben trabajar, que es la filosofía del Bulldog americano. Todo perro que se exhibe debe de probar. Y aquí vemos al juez, que es este señor de camisa de cuadros negros, que se hace acompañar por otro de shorts, y están premiando a los cachorros de los Frenchies. Y del otro lado vemos a la otra persona juzgando a los Bulldogs americanos. Tienen la costumbre de tener patrocinadores para cada categoría. Tienen estas luces que yo no sé si pensaban que se les iba a hacer de noche, pero no creo que sea el caso. Y aquí estamos viendo una categoría de machos de Bulldog americano. Como ven, los manejadores nada expertos, todo relajado. Se tienen que esperar a muchos manejadores que van a cambiar de perros, que no los tienen cerca.
Y ahí vemos el juez examinando a este macho.